El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Guanajuato cumple 25 años de servicio, 25 años llenos de logros y grandes retos, ya que proporcionar agua potable y su saneamiento a Guanajuato no es tarea sencilla. Remontándonos un poco en la historia, desde sus primeros asentamientos y debido a su situación geográfica, la ciudad siempre ha estado marcada por su relación con el agua. Su creación fue consecuencia de los descubrimientos de yacimientos de metales preciosos entre los años de 1540 y 1554. Tiempo después, establecieron un pequeño campo minero con el nombre de Santa Fe de Guanajuato. Para 1597, la población rebasaba los 600 habitantes, entre mineros e indios esclavos, dedicados a trabajar en las labores de las minas. Un par de años más tarde, habría cerca de 4000 habitantes en este lugar, atraídos por la bonanza en la región. Por su ubicación entre grandes cerros y prolongadas cañadas, se originaron problemas en la producción de alimentos, crianza de ganado, vías de comunicación y dotación de servicios, en particular el agua, mientras la ciudad crecía a una gran velocidad. Con el descubrimiento de nuevas minas y la correspondiente creación de sus haciendas, creció rápidamente aquel Real de Minas de Guanajuato, lo que detonó asentamientos irregulares a lo largo y ancho de la cañada, que por su peculiar topografía no permitió el sistema de traza reticular de cualquier villa o ciudad formalmente fundada como parte de la Nueva España, teniendo como consecuencia un fuerte problema en el abasto de agua para sus habitantes, que para el año de 1650 llegaría a más de 8500. Los problemas continuaron hasta que 100 años más tarde, en 1749, se concretó la construcción de la emblemática presa de La Hoya, que vendría a solventar el consumo de agua por algunos años. Para el año de 1791 sería puesta en funcionamiento la segunda presa de la ciudad, ubicada en la cañada de Pozuelos, que llevaría el mismo nombre. Los vasos captadores se encontraban en funcionamiento, pero el problema de abastecimiento en la cañada persistía, pues no había manera de llevar el agua de las presas a las casas conforme a la demanda que requería la ciudad, y es así que nace la figura del aguador, un personaje trascendental en la historia de Guanajuato, ya que al prestar sus servicios dotaba de agua a los habitantes y por más de 100 años trabajó al servicio de la ciudad. Los aguadores echaban mano de mulas y burros para cargar el agua desde las presas hasta el centro de la ciudad. Luego la vaciaban en grandes tinajas de barro que cargaban en hombros para llevarla hasta las casas de los usuarios. Fue hasta el año de 1832 que Marcelino Rocha presentó al ayuntamiento un ambicioso proyecto para poder conducir agua directamente de las presas hasta el centro, por medio de cañerías de barro y plomo que darían abasto a varias fuentes en las principales calles de la ciudad. Partiendo de esta propuesta, vemos lo que hoy en día son las fuentes del Baratillo, Jardín Unión, San Sebastián, Mejía Mora, San Fernando, La Compañía, entre otras. Una vez establecido el sistema de cañerías que conducía el agua de las presas a las fuentes, se posibilitó la introducción de tuberías a domicilios públicos y particulares llamadas Mercedes. Al mismo tiempo, se implementaba un nuevo sistema para dotar de agua a los barrios donde no fueron construidas las fuentes. Ese sistema se componía de hidrantes que tenían un diseño original creado por Ponciano Aguilar Frías, y para el año de 1897 había ya 190 hidrantes a lo largo de la ciudad. En paralelo de este gran avance en materia de conducción y suministro, se planteaba también la construcción de una tercera presa que incrementaría el volumen de agua para suministrar a la ciudad. Así, en el año de 1894 fue inaugurada la Presa de la Esperanza. 60 años después es inaugurada la Presa de la Soledad. Al depender solo del agua que recogían estas presas durante las lluvias, no estábamos exentos de sequías y malas temporadas de lluvia. Prueba de ello es lo sucedido en el año de 1921, que al tener una escasa temporada de precipitaciones, el 24 de septiembre del mismo año, el gobierno del estado emitió una serie de disposiciones para evitar que la capital se quedara sin agua. Entre estas, se ordenaba la disminución en el flujo de agua para economizar la proveniente de las presas, se prohibía el uso de agua para limpiar las calles y plazas, y se instruía a la autoridad municipal a castigar severamente a quien incumpliera dichas disposiciones. Las catástrofes no solo eran por la escasez de agua. En temporal de lluvias fuertes, las inundaciones representaron un gran problema a la cañada.
donde convergen todas las corrientes de agua provenientes de los cerros y montañas que la rodean. Fuertes anegaciones amenazaron constantemente a Guanajuato durante muchos años, teniendo un episodio más catastrófico el 30 de junio de 1905. 2 días de intensa lluvia provocaron el desborde de la presa de La Hoya, que en el recorrido de su cauce arrasó con árboles y viviendas hasta llegar al pueblo de Marfil, donde destruyó las antiguas haciendas de beneficio. Además de las incontables pérdidas materiales, esta catástrofe cobró decenas de vidas humanas. En 1983, el gobierno del estado, buscando una nueva alternativa para resolver la carencia de agua, se planteó extraerla del subsuelo, y así comenzaron las labores de adecuación y limpieza del terreno, recubrimiento, tendido y soldadura de los 2.400 tramos de tubería que se utilizarían en las líneas de conducción a lo largo de 28 kilómetros. Una vez hechas las localizaciones, fueron perforados los 9 pozos con una profundidad promedio de 350 metros y capacidad para abastecer hasta 64% más a la población que se tenía en ese momento. La batería de pozos solucionó entonces en gran medida el problema de abasto de agua superficial, que dependía enteramente de las precipitaciones pluviales en la zona, logrando que para el año 2000 se abasteciera el municipio con un 40% de las presas de La Soledad y La Esperanza y el 60% restante con extracción del sistema Puentecillas. Con este precedente histórico podemos dar cuenta de la compleja estructura que abastece del vital líquido a Guanajuato y que al pasar de los años ha ido evolucionando y perfeccionándose, sentando así las bases de lo que hoy es el CIMAPAG. Por un decreto promulgado el 30 de abril de 1964 por el gobernador del estado, Juan José Torres Landa, se crea la Junta Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, desapareciendo entonces las Juntas Federales de Agua Potable. Con la posterior reforma al artículo 115 de la Constitución mexicana, los ayuntamientos recuperaron su jurisdicción y responsabilidad sobre la administración en el servicio de agua potable. Mediante este proceso, el 25 de febrero de 1992, el Ayuntamiento de Guanajuato creó el CIMAPAG como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos objetivos principales son la detección, extracción, conducción y potabilización del agua, además de la planeación, construcción y mantenimiento de las redes y equipos necesarios para el suministro de este servicio a la población. 25 años después, el CIMAPAG es hoy un organismo estructurado y completamente fortalecido, que dota el suministro de agua potable a cerca de 38,000 usuarios en la capital del estado. En los últimos años se han tenido grandes avances en la materia, como la planta potabilizadora de Presa de Mata, Ingeniero Salvador Yáñez Castro, que en el año 2009 se puso en marcha. El 22 de junio de 2002 fue inaugurada la planta de tratamiento de aguas residuales en los terrenos aledaños a la ex hacienda San Gabriel de Barrera, y para el año 2012 se inauguró la segunda planta de tratamiento denominada Ingeniero Estanislao Zárate, cerca de la comunidad El Maluco. Debido al crecimiento poblacional y los grandes volúmenes de asolve en las presas que abastecen la ciudad, se presenta constantemente el peligro de sufrir un desabasto del vital líquido, por lo que el CIMAPAG enfrenta un nuevo reto para seguir brindando la tranquilidad que los guanajuatenses requieren debido a un antecedente histórico complicado. Las gestiones han comenzado. Se cuenta ya en validación el proyecto ejecutivo, así como recursos asignados para poder comenzar la construcción de un nuevo embalse que pretende recuperar los volúmenes de agua perdidos debido al asolve de las presas de Mata, Purísima y Soledad, con lo que se le dará viabilidad y sustento de agua a Guanajuato por 25 años más. Somos consecuencia de una historia en estrecha relación con el agua, con dificultades que nos han obligado a dimensionar su verdadera importancia en la vida y el desarrollo de nuestra ciudad. Cumplimos 25 años a tu servicio. Gracias por permitirnos ser una parte importante en tu vida y seguir trabajando para que Guanajuato y su gente continúen viviendo en tranquilidad. Todos somos agua, todos somos CIMAPAG.